tal? Dios le bendiga muy, pero muy ricamente. El tema es señales. Le estaba diciendo por qué la Biblia nos habla, especialmente en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se emplea otras expresiones. Por ejemplo, cuando morían aquellos santos hombres de Dios, dice que al morir se reunieron con su pueblo. ¿Qué pueblo? Aquellos que habían partido a la eternidad. Entonces hay otra expresión. Pero en el Nuevo Testamento, Pablo dice aquellos que partieron que durmieron en el Señor. Entonces yo les había dicho el debate que presentó, y algunas personas, algunas líneas de pensamiento hacen que cuando alguien muere, fallece, duerme completamente. Está como la persona que está sin sentido, sin nada. Y yo quiero decirle que la misma palabra de Dios en el Nuevo Testamento explica que eso se refiere solamente al cuerpo físico que queda ahí, como hay figuras en el Nuevo Testamento que habla que nuestro cuerpo es como un tabernáculo. Usted sabe que el tabernáculo estaba de pie siempre, pero llegaba el momento que lo recogían. Y cuando uno muere es como recoger el tabernáculo, una tienda al respecto. Entonces nos da esa idea para aquel que muere en Cristo, por aquel que ha vivido con el Señor en esta vida y luego el Señor lo llama a su presencia. Notemos que esto es así porque aquellos hombres de Dios, yo estoy hablando de la Biblia, yo no estoy hablando de posibles revelaciones de hoy que considero que puede haber. No dudo que el Espíritu Santo obre, pero estoy hablando sobre la palabra del Señor que nos habla que los apóstoles, algunos de ellos han tenido grandes revelaciones de parte de Dios. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, verso 2, Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo. Lo expresa así. Él tenía... Y cuando usted lee esto, dice que él tenía una seguridad de que la muerte no era un estado de inconsciencia. ¿Me entiende? Porque su cuerpo estaba acá en la tierra y vaya a saber qué pasó. La gente lo daba por muerto. ¿En qué momento fue hecho esto? No se sabe. Algunos dicen cuando lo dieron por muerto a él. Eso pasó. Pero él comprobó que la muerte no es un estado de inconsciencia, eso es terminante en la palabra. Y hay algo interesante. Él, en Filipenses capítulo 1, verso 23, hasta el punto acá de preferir, aquí Pablo prefiere la muerte a la vida. Y cuando yo digo esto, no es que estaba deprimido, tenía ganas de suicidarse, negativo a la vida, no, hizo comparaciones. Pablo era una persona normal, hizo comparaciones. Mire, y yo lo dije en otras reflexiones, porque para mí el vivir es Cristo, y eso son palabras literarias de Pablo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado, quiere decir esto, desatado, partir para estar con el Señor y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo nuevamente le repito esto. Pablo no tenía problemas mentales. Vea que hay gente que dice, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. No, Pablo no era así.
tampoco aborrecía la vida. No, hay gente que aborrece la vida. No, la Biblia nos habla que con Cristo la vida es maravillosa. Tampoco Pablo le sucedía estas cosas. Pero ¿por qué entonces él prefirió ser desatado o recoger lo que podíamos decir el tabernáculo? Y ser desatado es como que hay una atadura que nos habla de limitación en esta vida. Al ser desatado, estar con el Señor, se terminaron las limitaciones. ¿Por qué Pablo hace estas comparaciones? Porque tuvo experiencia, estuvo con el Señor ahí. Fue llevado en el Espíritu, estuvo con el Señor. Comparó, dijo, oh, esto es maravilloso, no quiero volver. Pero tenía que regresar, tenía que hacer una obra, tenía que predicar el Evangelio, fundar iglesia, estructurar iglesia, poner base a las iglesias, escribir palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso, para él, morir es ganancia. Y esto es muy importante. Quiero decirle nuevamente que hay muchas personas que son neuróticas y uno lo ha tratado y ve que para ellos todo es negativo, no hay nada bueno. Entonces yo digo que los hombres de Dios que hablaron de la maravilla, de la gloria de Dios, que estar en la presencia de Cristo, no lo eran, sino que ellos verdaderamente en la vida lucharon, llevaron adelante la palabra del Señor, la pelearon, pero no negativamente, creyendo que la bendición de Dios que estaba con ellos le daba fuerza para vivir. Yo recuerdo una vez que el testimonio de una persona de edad, estaba en un banco sentado en una plaza y él después dio su testimonio. Era una persona ya, un viejito, parece solo, y él pensaba, me quiero suicidar, me quiero matar. Y pasa por allí una señora creyente y le da un tratadillo, una pequeña porción de la palabra del Señor. El hombre la agarró, lo tomó y empezó a leer, donde habla de la esperanza con Cristo, de la fortaleza que Él da. Estaba la dirección del lugar de reunión. Y este hombre dice, bueno, no tengo nada que perder. Y se fue. Dios preparó todo. Era la hora de reunión. El mensaje de la palabra de Dios llegó a su corazón. Rindió su vida a Cristo. Y después dio su testimonio. Dijo, yo estaba por quitarme la vida. Pero ahora algo pasó conmigo. Dios hizo una obra. Ahora tengo fuerza para vivir, tengo ganas para vivir, bueno, qué linda es la vida, qué precioso es la vida. ¿Ves? Que cuando Jesús está en el corazón, qué preciosa es la vida. Es verdad. Te quiero bendecir con la bendición apostólica. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.